Hola amigos, vamos con el vídeo de la semana de preguntas y respuestas. En este caso os voy a comentar una cosita. Todas las preguntas que me queráis hacer, me las dejáis aquí en este vídeo. Si se os ocurre a lo largo de la semana alguna pregunta, bueno, venís a este vídeo y la dejáis aquí. Así yo, que leo todos los comentarios, lo tendré más fácil. Os agradezco que me deis esa facilidad. Bien, comenzamos con la primera pregunta. Se llama Genis y me pregunta, ¿época favorita de MotoGP? Bien, mi época favorita de MotoGP fueron los años 80. ¿Por qué? Porque estaba en una época en la cual se estaban retransmitiendo las carreras, podíamos ver todas las carreras, y estaban los pilotos, aquellos pilotos míticos de los años 80, que eran los americanos, y también los australianos. Y estábamos viendo a Freddie Spencer, estábamos viendo a Eddie Lawson, a Wayne Rainey, y sobre todo a Kevin Swans, que despertaba muchas pasiones. Y luego estaban también los australianos, que era Maiduhan, y era también Wayne Gardner, el padre de Remy Gardner, que es el piloto que estaba este año en KTM, en MotoGP, y que se pasa a Superbike. Bien, el resto de los pilotos que hacían en aquel momento, bueno, pues había pilotos europeos, estaban los hermanos Sarron, Dominique Sarron, creo, el mayor, que era el que conseguía los mejores resultados, y luego teníamos a Sito Pons, que tuvo una época en 500, se hizo daño, se tuvo que retirar, a Garriga, que también estuvo en 500, consiguió algún resultado aislado bueno, y para de contar, había muy poquitos pilotos europeos que estuviesen a la altura de los americanos, ninguno, y cerca muy poquitos. Entonces fue una época maravillosa porque se repartieron muchos títulos entre ellos, y el último de ellos fue Maiduhan, que cuando se retiró ya había pasado esa época y ya llegaron los pilotos europeos con Cribillet, volvió también el hijo de Kenny Roberts, y ya vimos a Valentino Rossi, que a partir de ahí ya empezó otra época. Aquella época de los años 80 con los americanos y los australianos fue una época muy bonita para nosotros, para mí, los de mi generación. Y luego también la época del 2008 al 2012, que fue la época en la que fueron llegando los pilotos jóvenes. El primero de ellos fue Dani Pedrosa, luego llegó Stoner, luego llegó Lorenzo, que fueron los que empezaron a meterle en apuros a Valentino Rossi. Y venían con una manera nueva de pilotar. Yo tengo un vídeo en mi otro canal, que lo podéis ver, que hicieron que Valentino cambiase su pilotaje completamente. Es un vídeo muy interesante en el que año a año voy colocando fotografías para que podáis ver esa evolución y voy explicando esa evolución. Fue también una época muy bonita, me tocó vivirla como protagonista, como padre de un piloto, con todo lo que se disfruta y se sufre, y fue para mí las dos épocas más interesantes de MotoGP. Bien, tenemos a Óscar López, que pregunta, ¿qué dos pilotos elegirías para un equipo de MotoGP? Vale, yo lo tengo muy claro. Por una parte elegiría a Enea Bastianini, me parece que es un piloto con un carácter y con un talento y una manera de enfocar las carreras. Eso de que sea rebelde me gusta mucho porque no está dejando que le influyan a la hora de ganar o no ganar. Él quiere salir y quiere ganar, quiere demostrar que está a la altura de Pecco, que se merece también luchar por el campeonato, y tiene un estilo de pilotaje muy original, muy suyo, a ver si un día lo analizamos aquí a través de fotos, y muy interesante todo lo que está haciendo, me gusta mucho. Y luego elegiría a un piloto joven del que hablo muy bien siempre, que es Izan Guevara, que me parece que tiene madera de crack y que va a ser uno de los pilotos de futuro, que van a estar ahí en el futuro, pero en un futuro a corto plazo. Yo creo que su paso por Moto2 va a ser muy rápido, un año, 2 años, y lo vamos a ver. Ahí quizás con 20 años, con 21 años lo vamos a ver en MotoGP, seguro. Apuesto, no me gusta apostar, ya lo sabéis, pero esto es para mí una apuesta segura. Y luego hay otro piloto que me gusta mucho, que es Diogo Moreira, que creo que también va a ser un gran protagonista dentro de 3 o 4 años cuando llegue a MotoGP, que también va a llegar. Bien, Joaquín Guerrero, ¿qué motos de calle habéis tenido y cuál recuerdas con más cariño? Bien, para mí he tenido muchas motos, muchísimas motos, y tengo muchísimas motos, todavía tengo más de 30 motos, posiblemente cerca de 40 motos, pero hay una en especial que es la que guardo con más cariño y que fue la que me regaló mi madre, fue con 16 años y era un ciclomotor, era una Derby GT 4V, y con ella descubrí el mundo de la moto, me pasé muchas horas soñando encima de ella, intentando pilotar lo que veía, ¿no?, en las revistas, y intentando pilotar como pilotaban aquellos héroes que yo tenía,
en aquel momento, que me compraba todas las revistas, me iba al kiosco los martes, me compraba las revistas y a ver las fotos y a ver cómo pilotaban aquellos. Y para mí fue mi mejor moto, fue la moto que más recuerdo con más cariño y nunca se lo agradeceré lo que se merece a mi madre el habérmela regalado. Pasamos a Rubén Cobes, porque tu hijo prefería trabajar en su pilotaje a que le ajustaran la moto. Yo me pasé muchas horas formando a mi hijo, haciendo muchos ejercicios y también con mucho tipo de motos y muchas especialidades también. Hacíamos trial, motocross, supermotar y muchas horas de ejercicios. Entonces, cuando él se quejaba de que la moto le hacía algo determinado, yo le decía, búscate la vida, cambia el peso del cuerpo, cambia la manera de pilotar hasta que deje de molestarte eso que te está molestando ahora en la moto. Y él probaba cosas hasta que encontraba la solución y daba un pasito adelante y ya podíamos seguir trabajando buscando más límites. Entonces esa manera de trabajar, pues es de lo que se come se cría. Él trabajó así, aprendió ese método de trabajar y cuando llegó a MotoGP, llegaba al boss y entonces Ramón Forcada le decía, oye, ¿qué le pasa a la moto? Decía, no, está bien todo, pero no hay nada que cambiar. Dice, no, déjamela así. Y volvía a salir y él lo que intentaba era encontrar soluciones dentro de su pilotaje para no tener que tocar la moto. Entonces llegaba al boss, Ramón miraba la telemetría y le hacía pequeños cambios. Él salía a pista otra vez y decía, oye, me has tocado la moto, te dije que no me tocaras. Y tuvieron momentos de enfrentamientos y de discusiones por esta causa, hasta que Ramón entendió que no era un piloto como los otros, que era un piloto que venía con otra manera de hacer las cosas. ¿Y por qué los otros vienen pidiendo siempre cambios en la moto? Bueno, porque se han criado así. Entonces el piloto cuando no le salen las cosas siempre intenta arreglarlo haciendo cambios en la moto. Mi hijo no, era al contrario y esa era su manera de entender la moto y entender el pilotaje, entender su profesión de piloto. Tenemos a P. Mario que dice, de todos los pilotos, ¿cuál es el mejor comentarista de carreras? Vale, para mí, sin duda, Carlos Checa me da una información extraordinaria. Es un piloto que habla mucho del pilotaje, que habla muy bien y con mucho acierto de la puesta a punto de la moto y a veces suelta unas perlas tremendas. El otro día le escuché varias, he cogido los audios porque me gustaría hacer un día un vídeo con estos audios para que veáis el nivel que tiene Checa como comentarista en este deporte. Es extraordinario. Y luego está Lorenzo, pero Lorenzo habla de otras cosas. Como Lorenzo es un piloto que siempre ha prestado mucha atención a lo que tiene en la cabeza, a sus pensamientos, a sus decisiones y a sus emociones, entonces es un experto en este tipo de cosas. Entonces habla mucho, mira, en este momento ese piloto lo que le va a pasar es que se ha enfadado y entonces va a ir a por el otro, o en este momento se ha venido abajo, o eso no le ha gustado nada. Entonces habla de este tipo de cosas, ¿no? De lo que le pasa al piloto por la cabeza, emociones, decisiones, pensamientos, y eso es muy interesante, porque te está dando información que no te da nadie y que es una información muy importante porque al final ellos toman decisiones basándose en sus emociones, en sus pensamientos y eso es algo que es muy interesante saberlo de la mano de Lorenzo que no cualquiera te lo puede decir. Bien, y aquí tenemos a alguien que se llama Yo también nací atravesado, que es una expresión muy gallega, me imagino que es gallego, y que dice el carácter de killer sobre el talento natural o al revés. Bien, para mí, sin talento no llegas. Tienes que tener un mínimo de talento. El talento, también lo he explicado en alguna ocasión, es algo que se puede desarrollar, que se puede potenciar, pero para mí lo más importante es el carácter. No el carácter de killer, sino el carácter de campeón. ¿Y cuál es el carácter de campeón para mí? Bueno, pues tiene que ser inteligente para darse cuenta de dónde están los problemas, para analizarlos bien analizados, para sacar conclusiones acertadas, encontrar soluciones y aplicarlas. Estas son las 5 cosas que para mí tiene que tener un campeón en su carácter. Si tiene estas 5 cosas, no parará de avanzar y cada día se ganará a sí mismo y acabará ganándole a todos. Así que para mí el carácter por encima del talento, pero no el carácter de killer, el carácter de campeón. Tenemos a Cipri Pérez que pregunta sobre el regreso de Cal, de Crashlow. Pues para mí ha sido impresionante que un piloto retirado, teniendo en cuenta que su última moto con la que compitió era una Honda, está claro que está encima de la Yamaha, es un piloto de pruebas y que tiene la moto, la está desarrollando él o ayudando a desarrollarla. Pero aún así, regresar a la competición con una marca
con la que no has corrido. Él corrió hace muchos años con Yamaha, pero seguro que la moto es completamente diferente, y que sea capaz de hacerlo mejor que los pilotos, que el oficial Morbidelli y que el chico el Binder, que va con la satélite, pues la verdad es que los ha dejado con el culo al aire, ¿eh? Es impresionante, y vemos que es un piloto que todavía puede ser competitivo, aunque no creo que tenga muchas ganas de volver a la competición, y lo que querrá es que lo dejen en paz, hacer su trabajo, cobrarlo y dedicarse a vivir su vida, que ha estado muchos años compitiendo. Pero para mí, de 10, el regreso de Cal. Lucía Fernández, que hace 2 preguntas. ¿Cuál es la carrera más polémica? Para mí la carrera más polémica que recuerdo es la de Capirossi Arada. Se estaban jugando el título, era la última carrera, era la última vuelta, y Capirossi embiste a Arada, lo tira, él continúa, consigue los puntos y gracias a esos puntos es campeón del mundo. ¿Qué dijo? Dijo que Arada había frenado demasiado y que él había entrado como siempre y que lo había embestido. Bien, para mí, yo no me lo creo, ni no me lo creí en aquel momento, ni me lo creo nada, y para mí lo embistió, a lo mejor no de manera consciente, no premeditado, pero rozando el límite. Para mí, le tenían que haber quitado los puntos y hubiese sido campeón Arada, que creo que se lo merecía porque había llegado hasta esa curva delante de él en el campeonato. Y luego pregunta por el mejor piloto japonés. Para mí, sin duda, Kato era un piloto que había sido campeón en 250, un campeón brillante en 250. Había subido a MotoGP en aquel momento y estaba progresando de manera adecuada, pero tuvo un accidente en Suzuka en el cual perdió la vida. A raíz de aquel accidente no se volvió a correr jamás en Suzuka, que era un circuito. Yo estuve allí, lo estuve recorriendo a pie, y la verdad es que daba miedo aquellos muros tan cercanos, y se estrelló contra un muro. O sea que era un circuito peligroso. Todavía se siguen corriendo allí las 8 horas. Creo que este año ha habido algún incidente grave, algún piloto lesionado grave, y es un circuito para mí peligroso. Qué pena que ya no puede haber este tipo de circuitos. Hay que avanzar en la seguridad. Bien, Martín González Gómez, de mi escuela, ¿cuál fue el piloto más talentoso, el más vago y el más trabajador? Bien, el más talentoso, lo he dicho muchas veces, para mí, Joan Mir. Nos impresionó a todos, tiene una facilidad impresionante, pero también tenía un problema. No es que fuera vago, no se puede decir que fuera vago, pero sí que no le motivaba a trabajar. Él venía a la escuela, quería pasárselo bien, entonces no se centraba en los ejercicios, lo que quería era dar gas y pasárselo bien, y creo que durante mucho tiempo fue así, hasta que se centró. Justo pude hablar con él el año antes de ser campeón en Moto3 y lo vi cambiado, lo vi mucho más centrado, más enfocado, y consiguió ser campeón. Y para mí es un piloto con mucho talento, pero que a lo mejor le falta entender esa parte de que tiene que trabajar más y estar más enfocado en su profesión. Y el más trabajador que he conocido, mi hijo. Tengo que decir también que hasta los 14 años no le quedó otro remedio, porque íbamos a entrenar y tenía que hacer los entrenamientos que yo le iba indicando, ¿no? Pero después de esa etapa, él también siguió siendo trabajador. Quizás fueron hábitos que fue adquiriendo durante hasta los 14 años y que después le sirvieron para seguir trabajando fuerte. Bien, MA, ¿cómo será MotoGP dentro de 40 años? Dios mío, sabe Dios. Esto es muy complicado. Espero que todavía haya pilotos. Espero que la seguridad haya aumentado muchísimo, que no sea tan peligroso. Y bueno, ¿qué motos tendremos? Pues posiblemente motos no con gasolina, posiblemente motos hidrógeno. No creo en las eléctricas. Va a haber que tiene que avanzar mucho la ciencia en lo que se refiere a las baterías, porque lo que hay hasta ahora es imposible acabar. Son carreras de 15 minutos. No creo que más de 20. Si quieren tener las prestaciones que tiene hoy en día una MotoGP, es imposible con la tecnología en baterías que hay hoy en día. Así que me imagino que veremos motos con otros combustibles, espero que más ecológicos, o con hidrógeno.
Sergio Griseda, ¿qué marcas entrarían en MotoGP? Bien, a mí me gustaría ver a BMW, porque es una moto que pienso que tiene que estar ahí. El prestigio que te dan las carreras no puede estar solamente con el pace car, el coche este que sale antes de que los pilotos den la vuelta de calentamiento y que luego va detrás en la salida. Yo creo que no se puede limitar BMW a eso o a sacar una moto, a pasear una moto por la pista que la pueda llevar Carlos Checa o algún otro expiloto. Yo creo que tiene que estar ahí y apostar por MotoGP y demostrar que tiene tecnología para poder luchar de tú a tú con las mejores marcas del mundo. También me gustaría ver a MV Augusta, porque es una marca que tiene un pasado muy glorioso. Es una marca que allá en los años 50, 60 hacía unas motos fabulosas, motos de 4 cilindros, cuando no se veían motos de 4 cilindros, las que dominaban el mundial hasta que llegó MV Augusta eran las inglesas, la BSA, la Norton, que eran motos monocilíndricas, y se encontró también una época en la que fue dominadora porque tenía un motor muy potente. Y luego que regrese Suzuki por el historial que tiene Suzuki en el campeonato, por los campeonatos del mundo que ha conseguido, y creo que es una marca que tendría que estar ahí. Tenemos a Otani Avilés, chasis de carbono en MotoGP. ¿Por qué no hay chasis de carbono en MotoGP? Y él aduce que son muy ligeros, como el de la Ducati Superleggera. El carbono y el aluminio se comportan de manera completamente diferente. El aluminio permite torsiones que el carbono no puede permitir. El carbono es muy rígido y entonces en estos momentos, con esos ángulos de inclinación que se llega ya a los 62, 63 grados de inclinación, necesitamos o necesitan que el chasis flexione para poder absorber mejor las irregularidades del terreno, porque en ese momento las suspensiones están completamente inclinadas y así la suspensión no trabaja. La suspensión trabaja bien cuando está vertical. A medida que se va inclinando, trabaja menos y llega un momento en que la suspensión no trabaja. Si hay un bache, la suspensión no trabaja. Entonces, me imagino que es por eso, se han intentado basculantes de fibra de carbono, pero hemos visto que tampoco acaban de triunfar. El último que ha montado Marc Márquez en su Honda es un basculante de aluminio que está hecho por Cales y es un basculante enorme, exageradamente enorme. Juan Rico, ¿en qué momento me di cuenta que Giorgio era un crack? Fue un momento cuando tenía 5 años encima de una minimoto y aquel día se ve que estaba iluminado, estaba en flow, porque yo lo estaba viendo pilotar y dije, Dios mío, si algún día pilota una 500 así, en aquella época no había todavía MotoGP, si algún día pilota una 500 así, este va a ser campeón del mundo seguro, porque estaba pilotando por encima de las leyes de la física. Entonces son estas cosas, que a veces vas a los pilotos pilotar por encima de las leyes de la física y otros quieren imitarlos y se van al suelo. Hay algo de magia en esto también. Alejandro Moore, ¿qué piloto iba para crack y no se consolidó? Pues me resulta difícil encontrar alguno, ¿eh? Me resulta muy difícil porque el que va para crack es porque tiene ya todo lo que se necesita para llegar para crack. Y los cracks acaban llegando todos. O sea, aquí esa leyenda negra que dice que si no tienes padrino, que si eres de no sé qué país, que si no tienes apoyos, el que es crack acaba llegando. Y los equipos y las fábricas están locas por encontrar un crack que le ayude a conseguir buenos resultados. Así que no creo que se pierda ningún crack. Fabio Ariel, la relación entre fuerza y ritmo de carrera. La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. Si te fallan las fuerzas, tu ritmo se viene abajo. Entonces hay dos cosas importantes. Por una parte, la musculatura, que tienes que estar fuerte, y por la otra, el cardiovascular, que tienes que mantener esa resistencia. Tú puedes estar muy fuerte, pero si tu cardiovascular no aguanta, te vienes abajo. Tú puedes tener un buen cardio, que si tu musculatura no aguanta, te vienes abajo. O sea que tienen que estar los dos apartados de la preparación física, hay que trabajarlos muy bien. Andrés P. Casi era superior a todos y si era superior a Márquez. Vamos a ver, es muy difícil comparar épocas. Podemos compararlo que Casi era un gran piloto, pero que también tenía sus carencias y tenía sus momentos de crisis y sus puntos débiles. Fue campeón del mundo en 2 ocasiones con 2 motos diferentes. Cuidado, que esto es complicado. Cuando se pasó de la Ducati a la Honda, el primer día ya fue más rápido que los pilotos que habían estado rodando, Dovizioso y Pedrosa, que habían estado desarrollando esa moto, y él ya fue más rápido. O sea que era un crack, tenía puntos muy fuertes, que era salir y enseguida iba muy rápido,
y luego tenía puntos débiles. Yo creo que fue que estaba a la altura pues, de los pilotos que le tocó vivir en aquella generación, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, con los cuales se fue alternando en las victorias. Que si era más hoy en día con Márquez, no lo sabemos, porque los pilotos se esfuerzan hasta que consiguen lo que ellos consideran que se merecen. Entonces, a veces se quedan en un punto porque ya lo están consiguiendo. Si se lo ponen más alto el nivel, pues se esfuerzan hasta que lo consiguen. No lo sabemos esto. Pregunta de Sofía. ¿A Augusto le pasará como a Raúl o Remy? Pues no lo sé, pero la verdad es que a mí no me apetecería mucho ir a sustituir a Remy en esas motos. Hay que pensar una cosa, él ahora cambia, es Gas Gas, y va a estar allí creo que con Paul Espargaró. Es un equipo distinto. No sé si cambiará algo. Creo que no las tiene todas consigo, por lo menos no debería tenerlas. Bien, y llegamos a la última pregunta. Jordi, ¿realmente no hay pilotos de nivel que puedan estar en MotoGP? Favoritismo, opinión al respecto. ¿Se podría cambiar o merece estar así? Él pregunta un poco pensando que pilotos de otros países, que los que están ahora son pilotos a los que se les está favoreciendo el que estén. Yo creo que no, no en absoluto, porque lo que quiere MotoGP es diversificar en nacionalidades su campeonato, que haya pilotos de muchas más nacionalidades y a poder ser de nacionalidades en las que haya un gran volumen de población. ¿Por qué? Porque el negocio está ahí. Si ahora tienes pilotos interesantes que sean, por ejemplo, brasileños, que tienen 200 millones de habitantes, donde hay muchas empresas, donde muchas empresas podrían aprovechar el escaparate de MotoGP para invertir en publicidad y para comprar los derechos televisivos para que se pudiesen ver, que se pudiese seguir el campeonato allí en esos países. Y lo que quiere Dorna es rentabilizar al máximo su campeonato. Y para eso necesita pilotos en la mayoría de los países. O sea, de favoritismo nada. ¿Están los que se merece? Yo creo que sí. Que son italianos, que son españoles y se ha colado ahora Fabio. Bueno, pues es lo que hay. Son gente que ya han llegado ahí, que en estos momentos tienen el mejor nivel que hay en el mundo y que por eso están ahí. Esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, tenéis preguntas, me las hacéis en este vídeo, por favor. Así yo cuando me pongo a escribir las preguntas, me las encuentro todas juntas y no tengo que andar buscando de vídeos en vídeos. Espero que os haya gustado. Habéis visto que he contestado al mayor número de preguntas posible y de la manera más objetiva y honesta posible. Nos vemos mañana. Estoy intentando sacar un vídeo al día. Ahora ya no tengo limitaciones. Puedo hacer lo que yo quiera y voy a intentar sacar un vídeo al día. Venga, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego.